Muy bien, ahora vamos a dar pase al bloque de preguntas realizadas por nuestros asistentes. Para ello, voy a ceder la palabra al señor José Vázquez Calderón, colaborador de la Subdirección de Capacitación Registral de la SUNAR, quien dará lectura de las preguntas para que el doctor Ortiz tenga la amabilidad de absolverlas. Recuerden que pueden seguir formulando sus preguntas a través del chat del Zoom. Señor Vázquez, bienvenido. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Katia. Muy buenas noches, doctor Jorge Ortiz Pasco. Buenas noches. A continuación, voy a leer algunas preguntas que los asistentes a la conferencia web han realizado en el chat del Zoom, para que usted tenga la amabilidad de resolverlas. Primera pregunta. En el caso de casas de balnearios o playas, ¿existen limitaciones especiales? Sí, correcto. Lo que tendríamos que preguntarnos, y perdón que yo mismo haga una pregunta a la pregunta, ¿ya? Soy de las personas que siempre dicen en clase que un profesor nunca debe responder con una pregunta, porque si responde con una pregunta es porque no sabe, ¿no? Pero no es el caso, por si acaso. Lo que quiero es cerrar el círculo. Sí hay limitaciones a la propiedad, y lo que quiero plantear es que preguntarnos, ¿y dónde están? Porque ahí creo que va la pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿y dónde están? ¿Dónde las puedo encontrar? En el reglamento de convivencia, en el reglamento de construcción y en el reglamento que puede existir, ¿sí? A veces se juntan estos reglamentos de convivencia y construcción. Entonces, esos reglamentos son fundamentales para buscar ahí las limitaciones. Yo les he planteado uno ahora, que es justamente el extracto de una cláusula de un reglamento de convivencia en una playa. Primer punto. Segundo punto, cuando yo voy a adquirir y me voy a adherir a la playa, normalmente el esquema de adhesión es entrando por la asociación que existe para la playa. Y en esa asociación también existen restricciones a la propiedad y limitaciones a la misma. Entonces, ¿qué debo hacer y dónde las encuentro? Las encuentro, uno, en el estatuto de la asociación, y dos, en el reglamento de convivencia, en el reglamento de edificación o en el reglamento que hace a las veces los dos que acabo de mencionar. Ahí están, sí existen. Segunda pregunta. Si una municipalidad local pretende ejecutar un proyecto de inversión pública, habilitar un acceso de vía, plaza y zona de estacionamiento en beneficio de un anexo del distrito, ¿esta zona de intervención recae en terreno no inscrito? ¿A quién se debe solicitar el terreno? A ver, lo primero que tenemos que saber es de quién es el terreno. Porque el que esté inscrito o no, no hace necesariamente al propietario. Claro, me da más tranquilidad si está inscrito y miro en la partida registral quién es el propietario. Si es el mismo municipio que está haciendo y desarrollando el proyecto de inversión pública en un terreno de su propiedad, genial. Si es un privado que está diciendo, aquí quiero desarrollar un proyecto de inversión pública, genial. Pero si el terreno o el predio sobre el cual yo voy a desarrollar el proyecto no está inscrito, lo que tengo que saber es quién es el propietario. Y ahí viene el tema, que no voy a poderlo mirar en el registro. Entonces tendré que saber por la titularidad, es decir, exhibición de títulos ancestrales, exhibición de títulos para poder adquirir por prescripción, o a lo mejor posesión, ¿sí? Porque también es válido que pueda haber un poseedor. ¿Quién es el propietario y quién es el poseedor? Entonces, la regla no es siempre mirar al registro, porque no nos olvidemos de algo, y fíjense que lo estoy diciendo desde nuestra casa. La mayoría de predios en el Perú no están inscritos. Entonces, no siempre voy a tratar con predios inscritos. En la mayoría de veces seguro estaré tratando con predios no inscritos. Entonces, ahí tengo que hacer un análisis más fino de la titularidad del propietario. Y tengo que hacer un análisis fino incluso de la posesión del propietario. Y ahí el tema se complica porque tengo que arriesgar. No me cabe la menor duda que tengo que arriesgar. Porque una cosa es estar inscrito y otra cosa no. Pero eso no le quita propiedad ni le quita posesión a alguien. Entonces tengo que empezar averiguando por ahí. Tercera pregunta. ¿Los desastres naturales o el cambio climático han producido la salida del mar en el caso de playas y el crecimiento del afluente de los ríos? ¿Estos serían supuestos de extinción de la propiedad? A ver, es bien interesante, porque ahí hay dos respuestas, no hay una, y depende del accidente geográfico y de lo que nos ha pasado. O sea, la consecuencia del crecimiento del mar
y la consecuencia del crecimiento del desborde de un río son distintas. A ver, para los ríos existe regla expresa en el Código Civil que es de accesión. Y ahí viene el tema de la abulsión o viene el tema de la aluvión, que generan accesión y, por tanto, modalidad de acceder a la propiedad. Entonces, tendré que fijarme por ahí. Y no dejen de mirar, por favor, para el tema de ríos, las dos normas que existen en el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, que tienen que ser leídas concordadamente con los dos artículos que existen para accesión en el Código Civil, con respecto a los ríos. Con respecto a las playas hay una regla que no puede dejarse de respetar y que la Superintendencia de Bienes Estatales hace muy poco, hace 1 o 2 semanas, ha generado un lineamiento para leer y para determinar la línea de alta marea. Las dos últimas normas que ha dictado la SBN en los últimos 2 años son crear un visor de línea de alta marea y crear hace poquito lineamientos para determinar la línea de alta marea. Entonces, esas dos reglas hoy no podemos dejar de mirarlas. ¿Por qué? Porque a través de la línea de alta marea yo determino qué es lo que sigue de la línea de alta marea. ¿Dónde empieza la playa? Porque no nos olvidemos que en la línea de alta marea hay 50 metros de dominio intangible. Ahí no pasa nada. Eso es dominio público puro. Ahí no puede haber derecho de propiedad privado. Pero a continuación de esos 50 metros vienen 200 metros más, que es lo que todos conocemos como el inicio de la playa, y que es una zona de dominio restringido, que no necesariamente es playa, pero se considera como playa en la práctica, ¿sí? Entonces, esos 200 metros son de dominio restringido y, por tanto, desafectables. Pero ¿cómo sé si estoy en los 50, si estoy en los 200, si el mar creció y ya no hay esa extensión que había antes, o se retrayó o avanzó hacia la zona urbana? Justo leyendo la línea de alta marea. Y para ello, repito, visor de línea de alta marea, Superintendencia de Bienes Estatales, y lineamientos para determinar la línea de alta marea, Superintendencia de Bienes Nacionales. Son dos normas espectaculares que creo que eran necesarias hace años para que no exista la invasión de la zona de dominio restringido, para que no existan las invasiones de las playas, que hoy felizmente la SBN le ha puesto, como bien decimos en un dicho, el cascabel al gato y se preocupa por lo que es de todos, porque no nos olvidemos que las playas son de todos. Eso es. Cuarta pregunta. Si se coloca un muro para publicidad en derecho de vía, ¿se requiere un permiso o no se puede colocar? No se puede colocar. El derecho de vía es intangible. Y más bien, antes de colocar el muro, recomiendo como siempre, fíjense que mis recomendaciones son para atrás, nunca son para adelante. O sea, no es, el muro ya está, ¿ahora qué hago? No, es al revés. Todo lo que es intangible implica saber dónde está el derecho de vía. ¿Quién me dice dónde está el derecho de vía? El Clasificador Nacional de Rutas, que ha establecido y que es una norma que se dicta desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Yo les enseñé ahora en una de las vistas que ANA tiene publicada la faja marginal de los ríos. 3 metros, 2 metros, 8 metros, 1 metro, dependiendo de la actividad, ¿correcto? Bueno, lo mismo pasa con el derecho de vía. Dependiendo del tipo de vía, red vial nacional, red vial regional, red vial provincial, red vial distrital, red vial local, esa es la clasificación de las vías en el Perú. Hay un ancho de vía. Entonces, si quiero colocar el muro, a lo mejor es posible, pero fuera del derecho de vía. El derecho de vía es de dominio público, es intangible, nadie lo puede tocar. Intangible es eso, sin tocar, sin tangibilidad. Eso no se puede tocar. Y ahí no puede haber, si es que está dentro del derecho de vía. Por eso mi recomendación es, fíjense hasta dónde llega el derecho de vía y construyan el muro fuera del derecho de vía. Esa es mi respuesta. Quinta pregunta. ¿Qué acciones deberían tomar las autoridades municipales si se quieren instalar inmobiliarias en zona de tratamiento especial? Bueno, ahí hay un tema que tiene que ver con la rigidez de la aplicación de la norma. Zonas de tratamiento especial son justamente eso. Son zonas que tienen, dependiendo de la condición de la tierra, un tratamiento distinto. La inmobiliaria no puede hacer lo que quiere. Y quien le marca la pauta a la inmobiliaria, o a las inmobiliarias en general, es el municipio. Es competencia municipal provincial. Es competencia hoy, como ente rector siempre, del Ministerio de Vivienda.
hay ley de acondicionamiento territorial. Acabamos de recibir una ley nueva sobre todo lo que significa el suelo. Y entonces lo que hay que hacer no es llenarnos de leyes, sino que los entes competentes, en este caso los municipios, hagan cumplir las leyes. Y fijémonos algo que lo mencioné en la exposición y que es el 957 del Código Civil. La propiedad predial queda sujeta a 2 puntos: la zonificación, a los procesos de habilitación y a la subdivisión, coma, y a los requisitos y limitaciones que establezcan las disposiciones respectivas. ¿Cuáles son las disposiciones respectivas? Las que dicta vivienda con una ley de suelos, las que dicta vivienda con una ley de acondicionamiento territorial, las que dictan los consejos provinciales con respecto a la zonificación del suelo, y que se tiene que respetar. Entonces el tema no pasa, a ver, alguna vez me dijeron, en una pregunta también, pero es que ellos hacen lo que quieren. Es que ese es el problema. El problema es que la autoridad deja que hagan lo que quieran, y la autoridad está para hacerse respetar. Y por eso he leído este artículo 957 que nos acompaña del año 84 y que lamentablemente se aplica poco, ¿no? Hay un comentario, doctor, de la participante Hortensia Angulo Flores. Buenas noches, doctor. Trabajo en una municipalidad distrital y se realizó una vía nacional, dice. El derecho de vía está en un distrito, pero es una carretera nacional y en tiempos de pandemia fue invadida por personas. Correcto. Si es una red vial nacional, eso es competencia directa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por tanto, esa invasión va a tener que ser tratada, demandada, reubicada, no sé los plazos. No sé los plazos, digo, del tiempo que están ahí en posesión indebida, pero esa es una acción concreta por ser red vial nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. No hay otro ente competente. Gracias. Sexta pregunta. ¿Qué sucede si posteriormente cargan un predio como una zona natural protegida? Antes no lo era. ¿Se estarían vulnerando los derechos del propietario o el Estado puede cargar un bien limitando sus derechos? Sí, el Estado sí puede cargar un bien de dominio privado limitando sus derechos. Sí lo puede hacer porque lo establecen el 66 y el 68 de la Constitución. El 70 de la Constitución dice que el ejercicio de la propiedad se hace dentro de los límites de la ley, por tanto se puede dictar una ley que fije este tipo de limitaciones. Sí se puede hacer porque la ley y el reglamento de las áreas naturales protegidas lo establece. Y lo establece porque hay marco constitucional para hacerlo. Y entonces, ¿ello significa que yo ya no puedo disponer de mi propiedad? No. Lo que se afecta, lo que se limita, es el derecho de uso y disfrute. No se afecta el derecho a la propiedad disposición, es decir, transferencia y constituir gravamen. No se afecta. ¿Tengo que comunicarle a Cernam que voy a disponer? Sí. Cernam no va a ejercer su derecho a adquirirlo porque normalmente no tienen previsto presupuesto para ello, pero tengo que comunicarlo. Eso no quiere decir que yo no pueda vender libremente. Lo que tengo que hacer es, estoy limitado y por tanto tengo que comunicarlo. Pero sí es posible que a uno le restrinjan su derecho en el uso y en el goce. Es más, yo los invito a revisar títulos archivados de creación de áreas naturales protegidas. ¿Por qué? Porque en esos títulos archivados aparecen las limitaciones. Y esas limitaciones siempre versan sobre lo mismo. Es decir, no podrán construir más de 3 pisos. No podrán construir con materiales que dañen el entorno del medio ambiente. No podrán construir con materiales que no sean propios de la naturaleza que provee esta área natural protegida. Son limitaciones al uso, al disfrute, al goce. Eso es, ¿no? Concretamente. Séptima pregunta. ¿Cómo puede protegerse el derecho de vía cuando la vía misma no está registrada? A ver, la vía no tiene que estar registrada porque es un bien de dominio público. Los bienes de dominio público no tienen por qué estar inscritos para ser tales. El derecho de vía nace con una ley y como tal, este decreto de ley 20.081 establece y marca la pauta de lo que es el derecho de vía y nos dice claramente, son las zonas adyacentes a las carreteras, a los caminos y por tanto son bienes de dominio público y son intangibles.
Ya está. Yo no necesito escribir una ley para que se cumpla. La ley se cumple porque se publica y porque todos la respetamos. Entonces, no tiene que estar inscrito el derecho de vía para que sea respetado. Lo que tenemos que hacer, otra vez, es ir al Ministerio de Transporte si es una red vial nacional, ir al gobierno regional si es una red vial regional y preguntar cuál es el derecho de vía. Y entonces, tomarnos ese trabajo para adquirir bien, para disponer bien, para modificar bien el predio, para tener un derecho de propiedad que no colisione con un derecho intangible que es de dominio público y que tiene amparo constitucional. ¿Qué limitaciones o dificultades ha podido encontrar en el caso de la limitación de la declaración de bienes inmuebles como patrimonio cultural de la nación? Registralmente, ¿qué considera que se puede mejorar? A ver, primero que nada quiero decirles que ya se mejoró y en coordinación directa con el Ministerio de Cultura el artículo del reglamento de inscripciones del registro de predios. Hace poquito se ha modificado y se ha modificado trabajando conjuntamente la norma. ¿Para qué? Para facilitar, sin vulnerar el registro, facilitar la inscripción de la condición de bien integrante del patrimonio cultural de un bien. Y esto, repito, ha sido un trabajo conjunto. Esa norma hoy refleja una norma que, repito, es el trabajo conjunto de dos instituciones que se buscaron y trabajaron 2 meses para llegar a ese artículo. Y segundo, refleja que todos los errores que se venían cometiendo hoy ya no se van a cometer. Aparecerán otros en el tiempo. Nada es perfecto en la vida. Lo que se ha hecho ahora es analizar en qué nos equivocamos y en qué se equivocaban ellos. Y conjuntamente hemos hecho la norma. Y fíjense, acaba de ser declarado Patrimonio de la Humanidad Chancadillo. SUNAR lo ha inscrito en el registro. Acaba de inscribirse Cuelap. SUNAR lo ha inscrito en el registro. ¿Sí? Acaba de inscribirse Cahuachi, que es toda la zona del patrimonio cultural en Nazca. SUNAR se encargó de ello. Y en Ayacucho se acaba de inscribir la ruina de Vilcahuamán. SUNAR, en este mes que pasó, ha inscrito 4 restos arqueológicos fundamentales del patrimonio cultural de la nación. ¿Por qué? Porque ahora nos hemos sentado a conversar y eso es fundamental en el Estado. Cada uno no puede caminar por su lado. Tenemos que acercarnos porque el país es uno solo, no son 2 países. Un país no es cultura y el otro es SUNAR. No, es el mismo país que tiene un solo objetivo. En el caso de existir un canal de regadío para beneficio de una comunidad campesina en un predio rural, ¿es afecto a lo que indica el ANA a nivel de faja marginal? A ver, hay que distinguir algo que es fundamental. El recurso hídrico, vaya por donde vaya, tenga el caudal que tenga y utilice el cauce que use, el que quieran, es de dominio público, no es de dominio privado. Primera regla. Segunda regla. El recurso hídrico implica no solo el agua, sino lo necesario para que éste discurra con libertad. Y fíjense que digo libertad porque los recursos naturales necesitan libertad para reproducirse. Y en el caso del agua, discurrir. Sí tienen libertad. ¿Sí? Y entonces, ¿qué ha dicho la ley de recursos hídricos? Que el discurrir del agua necesita de las fajas marginales. Obvio que algunos canales, por ejemplo, en las zonas altoandinas, hay una fiesta que se llama Yacuraini. El Yacuraini es la fiesta del agua. ¿Y qué hacen en la fiesta del agua? Limpian las acequias. ¿Sí? Limpian las acequias. ¿Y para qué las limpian? Las limpian para que el agua discurra cuando empieza a llover y discurra el agua. ¿Sí? Y puedan almacenar el agua. Esto que generó tanta burla y que solo representó ignorancia de nuestra realidad altoandina, y es sembrar el agua se siembra. El agua se siembra en las zonas altoandinas de nuestro Perú. Hay que conocer un poquito más el país, ¿no? Yo siempre digo, hay que ir menos a Estados Unidos y más al interior del Perú. Siempre lo digo. Esto porque obviamente nuestra realidad está acá y no está allá. Entonces, vuelvo al tema. ¿Ello qué significa? Significa que en el mundo andino, por ejemplo, no se necesita una faja marginal porque ellos mismos limpian sus acequias. Y es para ellos una fiesta, está dentro de ellos. Pero eso no significa que la ley de recursos hídricos no las haya contemplado. Sí las ha contemplado.
Y hay una faja marginal que respetar, que es intangible para cualquier discurrir del agua, por el cauce que tengan y en el caudal que lleven. Y no se olviden de algo fundamental. Cauce, espacio por donde incurre el agua. Caudal, cantidad de agua que discurre por el cauce. Es cuestionable la venta directa realizada por una municipalidad respecto de la zona de dominio restringido. En este caso, a las personas que compraron, ¿les ampararía la buena fe? A ver, si estamos hablando de dominio restringido, estamos hablando de playas. Quisiera centrarme en la pregunta ahí. Si es así, porque es el término correcto en playas es dominio restringido, zona adyacente a los 50 metros de la línea de alta marea, son los 200 metros a continuación de la línea de alta marea, no, porque la zona de dominio restringido en playas es desafectable. Pero que sea desafectable no quiere decir que el municipio haga lo que le dé la gana. Significa que tiene que ser desafectada. ¿Y quién la desafecta? La SBN. Ley de Bienes del Estado. La desafecta la ley, se desafecta, perdón, a través de la Ley de Bienes del Estado. Y entonces, cuando la desafecta la ley, a través de la Ley del Estado, sí, quedó en libertad, no hay ningún problema. Pero tiene que haber desafectación. No es que a mí se me ocurre que porque es de dominio restringido, entonces el dominio es total y por tanto hago lo que quiero. No, no es así. El dominio restringido significa afectación, desafectable. Sí, desafectable, sí. ¿Pero por quién? Por bienes del Estado. Ah, perdón. ¿Y los terceros? No, pues los terceros no se pueden amparar. Nadie se puede amparar de una ilegalidad. La ilegalidad no genera derecho. Y por tanto los terceros no están protegidos. Los terceros tenían la obligación de conocer que estaban comprando en una zona de dominio restringido y como tal asumían el riesgo de lo que podía pasar. Y al asumir esta ilegalidad en la adquisición, no pueden alegar buena fe. No hay forma. En las fajas de algunos ríos se están construyendo casas. ¿A qué entidad hay que recurrir para que los notifique? Ana, faja marginal de los ríos, Ana. Y fíjense, aquí viene el tema, yo lo he proyectado en mi curso de Derechos Reales, después de las desgracias que vivimos hace 3 años, cuando se salieron todos los ríos, en la clase justamente de accesión y de respeto a las fajas marginales, proyectamos un video con mis adjuntos de cátedra, que lo hizo Ana, en el cual todo el Perú vio cómo habían casas enteras que estaban construidas al borde del río, el río creció, socavó la base de la casa y la casa se carrió en el río. Y como tal se convirtió en un bote y el río se la llevó río abajo. Bueno, eso lo proyectamos porque justamente eso es lo que no se debe hacer. Porque que no se puede está clarísimo, la ley no lo permite. Está prohibido construir en fajas marginales. Y lo acaba de declarar una ley, que lo he dicho ahora. Hay una ley que ha ratificado lo que se viene diciendo hace años. Las fajas marginales son intangibles. No se puede construir. No hay posesión, no hay propiedad, no hay autorización, no hay licencias. Lo siguen haciendo. Ese es un tema sociológico, ese es un tema antropológico, es idiosincrasia. No respeto a la ley es idiosincrasia. Eso es para una facultad de sociología, de antropología y para una facultad hoy día creo también de psicología, porque no entiendo cómo la gente no respeta lo que todos deberíamos respetar, que es el bien común. El dominio público es bien común y hay que quererlo más que al dominio privado, porque es de todo. Ana, por favor, Ana. Pregunta número 12. ¿El Estado puede realizar una prescripción de servidumbre aparente para imponer antenas de alta tensión bajo las normas del Código Civil o debe seguir las normas sectoriales que lo habiliten? Muy buena pregunta. Voy a empezar por atrás. Primero, normas sectoriales. Si existen, vamos para adelante. Segundo, el Código Civil no se refiere con nombre propio a la prescripción de servidumbres aparentes. Ese es un tema doctrinario. Y por tanto, cuando sigamos el procedimiento de prescripción, porque la doctrina sí lo permite, ojo, estoy diciendo la doctrina, sí lo permite, el tema va a ser muy sencillo, ¿no? Este procedimiento judicial, porque normalmente se da fuera de los predios urbanos, en el ejemplo que usted ha planteado, se da fuera de la zona urbana, por tanto, no hay notario que declare esa prescripción, porque los notarios solo la declaran en zona urbana. Esta prescripción va a tener que ser judicial. Y va a ser un procedimiento de puro derecho. De puro derecho, ¿por qué?
porque las servidumbres aparentes se pueden adquirir por prescripción, doctrinariamente sí. Normativamente, veremos qué dice el juez, pero doctrinariamente sí. 13ª pregunta. En cuanto a limitaciones de la propiedad en quintas, condominios o edificios de departamentos, la ley 27157 resulta deficiente, pues no ha establecido que las municipalidades tengan autoridad para imponer sanciones al vecino que contravenga la buena vecindad. ¿Qué otras opciones existen en nuestro ordenamiento? A ver, yo soy de los que creen que la ley 27.157 nació muy bien en su momento porque fue una ley de excepción. Fíjense que se llama ley de regularización. Pero a la fecha se ha convertido en una ley de ordinarización, porque lo que nació para regularizar se ha vuelto una costumbre. La 27.157 hoy es una regla que se usa todos los días. Se ha modificado 100 veces. Tiene texto unicoordenado modificado, tiene reglamento modificado, tiene 100.000 resoluciones del Tribunal Registral. Entonces, lo que nació para regularizar se ha vuelto ordinario. Y empieza a caminar con todas sus taras, término psicológico, por favor, como bien lo he expresado en la pregunta. Entonces, ¿qué creo que hay que hacer? Hay que ponernos en el contexto de lo que pasa hoy, porque hoy suceden muchísimas cosas que la 27.157, como lo dice la pregunta correctamente, no tiene regulación al tema. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos que definir por fin si se modificó o no la parte de copropiedad del Código Civil con respecto a las decisiones sobre un bien común, que hasta hoy se sigue discutiendo. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es una nueva norma que se enfrente al Código Civil, que diga si es que el Código Civil es y mantiene sus reglas antiguas del año 84 a la realidad de hoy, y fijar de una vez un nuevo parámetro normativo desde lo que significa todo lo regulado en una ley que nació para regularizar y tenía ese objetivo y hoy se ha ordinarizado. Y por tanto, ya deja de tener, en el buen sentido de la palabra, por favor, vigencia, porque lo que nació para arreglar algo que venía de atrás y regularizar una situación, hoy se ha vuelto una costumbre. Y lo único que hemos hecho es prorrogarle la vía, correr las fechas, pero no entrar al tema de fondo. Y el tema de fondo es que hay muchísimos temas por tratar que han cambiado y que hoy no están regulados en ninguna forma. Hay que ir por un cambio total. 14ª pregunta. Tal vez el Estado debería ser el primero en superar la idea del dominio público y, por tanto, las vías no necesitan ser registradas. A ver, hay vías registradas, por si acaso. Quiero partir al revés de la pregunta hace un momento. Pero yo no creo que tengan que ser registradas. Ahora, ¿el registro ayuda? Sí. Y el registro podría ponerse a servicio de registrar estas vías y como tal registrar el derecho de vía, yo sí creo. Esa necesidad es importante. Sería algo similar a lo que sucede en las superficies limitadoras de obstáculos. Fíjense que lo que se ha hecho es, ¿dónde inscribo la superficie limitadora de obstáculo? En el inmueble. ¿Y cómo sé que el inmueble está afecto a una superficie limitadora de obstáculos? Por la cercanía al aeropuerto. Y entonces le estoy diciendo al inmueble, tú no puedes construir más de 3 pisos, porque vas a malograr el avistamiento y el despegue de una aeronave. ¿Sí? Ahí está, concretamente, ¿no? Entonces, esa lógica yo la trasladaría al derecho de vía. ¿Y qué haría si fuera el Ministerio de Transportes? Que fíjense que sí lo ha hecho para la superficie limitadora de obstáculos, ¿eh? Porque esa es la Dirección de Aeronáutica Civil que está dentro del Ministerio de Transportes. Lo que pasa es que Provías no ha tenido esa creatividad y debería tenerla en el siguiente sentido. Identifico una vía y levanto un catastro, ¿sí? Hago un levantamiento de todos los predios que están alrededor, margen derecho, margen izquierdo de la carretera. Los identifico y automáticamente hago lo mismo que en la superficie limitadora de obstáculos. Resolución directoral, acto administrativo, título administrativo, 2010 del Código Civil, y lo envío al registro y le digo, por favor, inscriban este derecho de vía en todas estas partidas registrales. Lo mismo que con el aeropuerto de Chinchero. La misma lógica. Lo único que hay que hacer es hacerlo. Y aquí me cuelgo de una frase con la que inauguró su mandato el presidente Sagasti. Dijo, en el Perú
Siempre decimos hay que hacer, cuando lo que deberíamos hacer es hacer. En el mundo andino, eso se llama ruraj, hacer. ¿Cuánto nos falta por hacer? Y dejar de decir hay que hacer, no, hagámoslo. Eso es. 15ª pregunta. En el caso de edificios de departamentos, ¿es usual que quienes compran departamentos compren también los estacionamientos? ¿Existe algún argumento legal para prohibir al propietario del estacionamiento el alquilarlo o a quien no viva en el edificio por temas de seguridad? A ver, cuando yo compro un departamento, puedo o no comprar el estacionamiento. Eso dependerá de quien lo vende. O sea, este es un tema de propiedad, 923 del Código Civil. Si quien vende el departamento me quiere vender el estacionamiento, no puedo comprar. Y si lo compro es mío. Nadie me puede prohibir hacer algo con mi estacionamiento. Más aún en el mundo privado. Las limitaciones a la propiedad son públicas, ¿ok?, por razones de vecindad, por imposición en el tema de servidumbres y por pacto. Si yo pacto, ahí sí estoy en ese escenario. Pero en los otros tres no estoy. Y como tal, si compro un estacionamiento, nadie me puede prohibir que lo use. No hay forma. Es una relación entre privados, salvo que exista un pacto, ¿no? Salvo que exista un pacto. Bueno, ahí sí ya el tema es distinto. ¿Qué sucede con la otra parte? Es decir, los usuarios que adquirieron sus bienes de forma honesta, de buena fe, simplemente pierden su condición de terreno, si alguna permuta o indemnización. No entiendo la pregunta, porque me parece que le falta la parte delantera a la pregunta. O sea, ¿en qué supuesto? ¿En qué caso? ¿No? ¿En qué caso? Porque la pregunta ha partido de atrás, no de adelante. O sea, ¿cuál es el supuesto para llegar a esa conclusión? ¿No? Esto Marcial Rubio decía que es el nexo causal. Tengo un supuesto y tengo una consecuencia, pero al medio hay un nexo causal. ¿Cuál es el supuesto para llegar a esa pregunta? Me están diciendo la consecuencia, pero no me están diciendo el supuesto. Entonces, ¿cómo respondo? Yo no puedo generar el nexo causal, el vínculo, si no tengo el supuesto. Ahí sí si quieren volverla a plantear, yo no tengo ningún problema, pero me gustaría, por favor, saber cuál es el supuesto, ¿no? Última pregunta, doctor. ¿En qué situación legal quedan los asentamientos humanos ocupados sobre fajas marginales donde se ha hecho levantamiento de rasante sobre la máxima creciente, autorizados por Defensa Civil? Correcto, ese es un tema bien complejo, pero en el que COFOPRI tiene norma propia. No nos olvidemos de algo. Aquí opera COFOPRI y opera desde el Decreto Supremo 01399-MTC. 01399-MTC es el reglamento de formalización de la propiedad informal. Y ahí están marcados los dos momentos del proceso de formalización de la propiedad informal. Proceso 1 y proceso 2. Proceso 1, diagnóstico físico y legal integral, todo el predio. Proceso 2, diagnóstico físico y legal de la formalización individual, que implica ya el trato directo con el poseedor. Entonces, en el proceso 1, que es cuando uno identifica las contingencias, COFOPRI tiene todos los supuestos regulados. Y uno de ellos es el del derecho de vía. Y tiene las formas para sanear la invasión del derecho de vía o la reubicación del asentamiento poblacional y del respeto del derecho de vía. Se ponen todos los supuestos. Entonces, ¿a dónde hay que ir? Permítanme decirlo así, al Decreto Supremo 01399-MTC y todas las modificaciones que ha sufrido. Pero eso está claramente identificable y se da en el proceso 1 de formalización. Si no se logra, si no se llega a sanear esa contingencia, porque contingencia esa, entonces no se pasa al proceso 2 y por tanto no habrá título individual de propiedad. Porque el proceso de formalización de la propiedad informal a cargo de COFOPRI es preclusivo. Si paso el proceso 1, voy al proceso 2. Pero como no voy a pasar el proceso 1 porque no ha habido saneamiento de esa contingencia, no hay título de propiedad. Así de concreto. Nuestro agradecimiento al doctor Jorge Ortiz Pasco por haber asuelto todas las preguntas de los asistentes a la conferencia web. Cedo la palabra a la señorita Katia Tenorio. Agradecemos a los asistentes que han participado con sus preguntas y saludamos la presencia del doctor
Harold Tirado, Superintendente Nacional de los Registros Públicos, y el doctor Luis Noya, Jefe Zonal de la Zona Registral número 7, C. Huaraz. Doctor Ortiz, muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias. Las preguntas que no se llegaron a responder le haremos llegar, doctor Ortiz. Con todo gusto. Con todo gusto. Y muchas gracias también. No sabía que estaba Harold acá y que estaba Lucho. Un saludo para ellos. Lo que pasa es que ustedes saben pues que ahora esto es tan grande que ya no nos permite vernos a todos, ¿no? Tendría que estar buscándolos. Pero igual, por favor, mi saludo y mi cariño a dos personas que conozco tantos años y además con quienes hoy compartimos el mismo espacio. Muchas gracias. Doctor Ortiz, reiterarle nuestro agradecimiento por su presencia y su tiempo, y esperamos que nos acompañe en otra ocasión. Muchas gracias por conectarse y los esperamos en nuestra próxima conferencia web. Que tengan todos muy buenas noches.